Bueno, jóvenes, vamos a continuar entonces. Estábamos viendo las fuerzas colineales. Las fuerzas colineales son aquellas que se aplican sobre la misma dirección y se considera que pasan por el mismo punto de aplicación del cuerpo. Es cuando se considera el cuerpo como una partícula, ¿ya? Entonces aquí están pasando todas las fuerzas por este mismo punto de la soga que están jugando los niños para jalar y ver quién arrastra a los demás. La sumatoria de fuerzas, sacamos la sumatoria de fuerzas en un sentido, la sumatoria de fuerzas en el otro sentido, y para hallar las resultantes simplemente vemos cuál de ellas tiene el valor mayor y la resultante va a tener ese sentido. El módulo va a ser la diferencia, la resta de la fuerza resultante mayor menos la fuerza resultante menor. ¿Ya? Ahora, lo que teníamos que ver eran los sistemas de fuerzas paralelas. Los sistemas de fuerzas paralelas surgen cuando la línea de acción o la línea de la dirección sobre la cual se ejercen las fuerzas sobre un cuerpo, no pasan todas esas líneas, no pasan todas esas direcciones por un mismo punto, ya como en el caso anterior. Se supone que todas las fuerzas pasaban por un mismo punto, como en el caso de la soga, pero puede haber algunos cuerpos sólidos rígidos como cajas, em, cajas con ruedas, las sillas giratorias, en las que si aplicamos una fuerza en un extremo del espaldar de una silla, miren, imaginen que este es el espaldar, y ejercemos una fuerza acá y otra fuerza acá, no pasan por el mismo punto central, ¿no es cierto? Tenemos ahí un sólido rígido indeformable como el espaldar de una silla. Entonces aplicamos una fuerza 1 y una fuerza 2. Ambas son paralelas, ¿no es cierto? Y además tienen el mismo sentido. En este dibujo, ambas fuerzas tienen el mismo sentido. Son paralelas, tienen la misma dirección y también tienen el mismo sentido. ¿Ya? La resultante, ¿dónde creen que va a estar, jóvenes? ¿Dónde creen que va a estar la resultante y hacia dónde va a apuntar de ese sistema de fuerzas paralelas? ¿Dónde creen que va a estar? ¿Alguien se anima, jóvenes? No les escucho. Abajo, Hacia abajo, hacia abajo. ¿Por qué? sí, porque las dos fuerzas apuntan hacia abajo. Las dos tienen el mismo sentido. Exactamente. Y efectivamente, la fuerza resultante va a estar hacia abajo, pero no va a estar ubicada sobre la fuerza 1, sobre la dirección de la fuerza 1. Tampoco va a estar ubicada sobre la dirección de la fuerza 2. Va a estar ubicada en un punto entre el segmento de recta desde donde se aplica la fuerza 1 y donde se aplica la fuerza F2. Entonces, en ese segmento de recta, en un puntito de ese segmento de recta, ahí va a estar aplicándose o va a estar figurando la fuerza resultante de este sistema de fuerzas paralelas con el mismo sentido. ¿Ya? Miren, tenemos otra vez un cuerpo, un sólido rígido indeformable, en el cual actúan estas fuerzas. Una fuerza F1, pero ahora miren una fuerza F2 en sentido contrario o sentido opuesto. Hacia dónde creen que va a estar la fuerza resultante y cómo la podemos hallar? Hacia arriba, Hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba? que la fuerza 2 es mayor a la fuerza uno, ¿Ya? ¿Y dónde creen que va a estar esa fuerza resultante? ¿Dónde creen que va a estar aplicada? cerca de la fuerza 2. Ya, ya. Ahora, hay dos consideraciones que vamos a realizar. Ya voy a escribir acá y quiero que ustedes también vayan completando. Vamos a escribir las consideraciones para la fuerza resultante. Primero, cuando las fuerzas tienen el mismo sentido. ¿Ya? Aquí voy a escribir fuerza resultante. El uno del 2. Hay cuatro consideraciones para hallar la fuerza resultante, jóvenes.
La primera consideración es sobre el módulo. Cuando tienen el mismo sentido, a ver. Cuando las fuerzas paralelas tienen el mismo sentido, el módulo es igual a la suma de los módulos de las dos fuerzas. ¿Ya? La dirección, ¿cómo creen que va a ser? Ya dijimos. Va a ser paralela. Bien. Las dos fuerzas son paralelas, la resultante va a ser paralela. El sentido va a ser el mismo sentido de las fuerzas paralelas. Si las dos fuerzas del sistema de fuerzas paralelos tienen el mismo sentido, la resultante obviamente va a tener el mismo sentido. Ahora, esta ubicación. La ubicación o el punto donde va a estar siendo aplicada la fuerza resultante va a cumplir con esta condición. Ya. La ubicación de la aplicación, la ubicación de la aplicación de la fuerza resultante cuando el sistema de fuerzas es de fuerzas paralelas y en el mismo sentido, la ubicación va a estar en el segmento de recta entre el punto de aplicación de F1 y F2. ¿Ya? ¿Qué significa? Si este es el punto de aplicación de la fuerza 1, que vamos a llamar punto A, este de aquí va a ser el punto B. El punto de aplicación de la fuerza resultante va a estar en un punto intermedio entre el segmento A o AB, ¿ya? De tal manera que la multiplicación de la fuerza 1 por la distancia desde el punto de aplicación de la fuerza 1 hasta el punto donde va a estar ubicada la resultante va a ser igual a la fuerza 2 por la distancia del punto de aplicación de la fuerza 2 hasta el punto donde va a estar ubicada la fuerza 2. ¿Ya? Entonces, la fuerza 2, la fuerza resultante en un sistema de fuerzas paralelas con el mismo sentido, la fuerza resultante va a estar ubicada entre las dos fuerzas, sobre el cuerpo entre las dos fuerzas. ¿Ya? ¿Está entendido, jóvenes? What the ¿Ya, fuck, no entendí. ya se lo copiaron o no? ¿Está entendido o no? Estas cuatro condiciones se cumplen para hallar la fuerza resultante cuando tenemos un sistema de fuerzas paralelas con el mismo sentido. El módulo va a ser la suma de los dos módulos de las fuerzas. La dirección, la misma dirección, es decir, el mismo ángulo de inclinación porque son fuerzas paralelas. El sentido, el mismo sentido de estas fuerzas que tienen el mismo sentido. Lo único interesante es el punto donde va a estar ubicada la fuerza resultante. No va a estar sobre A, no va a estar sobre B. Va a estar ubicada en este punto O, que es un punto intermedio del segmento que une a la fuerza 1 y a la fuerza 2. ¿Ya? El punto donde se aplica la fuerza 1 es A, el punto donde se aplica la fuerza 2 es B. Entonces, en un punto intermedio de ese segmento de recta AB, ahí va a estar este punto. Y se va a cumplir esta condición. La fuerza 1 por la distancia hasta donde está la fuerza resultante es igual a la fuerza 2 por la distancia hasta la fuerza resultante. Acá podemos Ah, aclarar un poco más. Bien.
¿Ya? Esta distancia que voy a dibujar ahorita, esa distancia de ahí es la distancia 1 y esta otra distancia acá es la distancia 2. Vamos a poner unas rayitas. Eso mejor. ¿Ya? Y le vamos a poner letras. Esto de acá va a ser la distancia 1 y esto de acá la distancia 2. ¿Ya? ¿Qué es la distancia 1? Es el segmento de recta A hasta O. Desde A hasta O. ¿Qué es la distancia 2? Es el segmento de recta desde B hasta O. ¿Ya? Distancias son magnitudes escalares, no son vectores, no tienen dirección ni sentido, solo tienen magnitud. ¿Ya? Entonces, cuando las fuerzas son paralelas y tienen el mismo sentido, su resultante está ubicada entre las dos fuerzas sobre el cuerpo. Ahora, ¿dónde va a estar ubicada? Con esta relación, con esta igualdad. La fuerza 1 por la distancia hasta el punto de la fuerza resultante es igual a la fuerza 2 hasta el punto de la fuerza resultante. ¿Está entendido ahora sí o no, jóvenes? ¿Ya se entendió o no? Difícil de digerir, no se atraganten. A ver, hagan el esfuerzo, terminen de copiar un minutito para que asimilen y vamos a ver ejemplos, ¿ya? Vamos a repetir. Entonces, ya hemos visto las tres primeras condiciones. ¿Esa sí se entiende para un sistema de fuerzas paralelas con el mismo sentido? La magnitud, la dirección y el sentido sí se entiende, ¿no? La magnitud de la fuerza resultante solo es sumar las magnitudes o módulos de las dos fuerzas. La dirección va a ser el mismo ángulo de inclinación, por lo tanto va a ser la misma dirección. Y el sentido va a tener el mismo que de las fuerzas del sistema de fuerzas paralelas con el mismo sentido. No puede invertirse. Si las dos fuerzas están empujando el cuerpo hacia acá, obviamente que la resultante va a ser una fuerza que representa un empuje hacia a este sentido. ¿Ya? Esas tres primeras condiciones ya están. Pero, ¿dónde va a estar ubicada la fuerza resultante? Simplemente recuerden que va a cumplirse esta igualdad. La fuerza 1 por la distancia 1 es igual a fuerza 2 por distancia 2. Fuerza 1 por la distancia desde donde se aplica la fuerza 1 hasta la resultante va a ser igual a la fuerza 2 por la distancia desde donde se aplica la fuerza 2 hasta la resultante. Eso lo podemos llamar segmento AO, este segmento AO, y segmento desde B hasta O, segmento desde B hasta O. ¿Ya? O simplemente distancia 1 es la distancia desde la fuerza 1 hasta la resultante y distancia 2 es la distancia desde la fuerza 2 hasta la resultante, jóvenes. ¿Ahora sí ya se entendió o sigue complicadito? ¿Ya se entendió mejor, jóvenes? Yo nada, le hice todo. Tenemos un sistema de dos fuerzas, ya la fuerza 1 y la fuerza 2 aplicadas sobre un cuerpo que no se deforma. Ahí las dos fuerzas están aplicadas con la misma dirección, es decir, ambas tienen el mismo ángulo de inclinación. Ángulo de inclinación es el que se mide desde una paralela al eje X hasta la fuerza. Ese ángulo es exactamente el mismo que acá. Cuando eso ocurre, se dice que estas dos fuerzas son paralelas entre sí, tienen la misma dirección o mismo ángulo de inclinación. ¿Ya? Además, estas fuerzas tienen el mismo sentido, están apuntando al mismo lado. Su flechita apunta al mismo lado. La flechita es el sentido. ¿Ya? Cuando dos fuerzas son paralelas entre sí y tienen el mismo sentido y están siendo aplicadas sobre un cuerpo que es un sólido rígido y no pasan por el mismo puntito como su centro de gravedad, entonces se trata de un sistema de fuerzas paralelas con el mismo sentido en este caso. Ahí la fuerza resultante eh, aparece en un punto intermedio
entre esas dos fuerzas sobre el cuerpo, en un punto intermedio. Ese punto intermedio va a ser de la unión de los puntos de aplicación de la fuerza 1 y de la fuerza 2. Entre este segmento de recta AB, ahí va a estar aplicada la fuerza resultante y va a tener la misma dirección o sentido. Entonces, miren, yo aquí me trazo una paralela al eje X, ahí está mi paralela. Desde acá mido y esta fuerza tiene el mismo ángulo o dirección que las dos fuerzas del sistema de fuerzas paralelas. A eso se llama dirección. Y el sentido o la flechita de la fuerza resultante va a ser el mismo sentido o flechita de las fuerzas del sistema de fuerzas paralelas. Hasta ahí hemos visto la dirección es el ángulo de inclinación. El sentido es la flechita hacia donde apunta. El tamaño de esta fuerza, el módulo, va a ser como las dos fuerzas están apuntando al mismo lado. La fuerza resultante va a apuntar al mismo lado y simplemente va a ser la suma de esta fuerza más esta otra. ¿Ya? Hasta ahí tenemos módulo, dirección y sentido de la fuerza resultante. Lo único un poco complicado para este tipo de ejercicios de sistema de fuerzas paralelas es dónde va a estar aplicada esta fuerza resultante. Entonces, para ello decimos, desde la fuerza 1 hasta el punto donde se aplica la fuerza resultante, le llamamos distancia 1. Es este segmento de recta desde A hasta O. El segmento de recta desde A hasta O lo podemos llamar nosotros distancia 1 para no confundirnos o para no complicarnos. Y la distancia desde O hasta B o desde B hasta O le llamamos distancia 2. ¿Ya? Entonces, en un sistema de fuerzas paralelas, la fuerza 1 por distancia 1 va a ser igual a la fuerza 2 por distancia 2. Simplemente eso. Nos tienen que dar 3 datos para hallar el cuarto dato. ¿Ya? Ahora, para que entiendan mejor, les voy a mostrar un ejemplo de este tipo de fuerzas resultantes con el mismo sentido. ¿Ya? Voy a dejar de compartir y les voy a mostrar un video. Vamos a estudiar el día de hoy sistemas de fuerzas paralelas. Cuando sobre un cuerpo, que lo vamos a representar sobre como esta tabla. ¿Se escucha, jóvenes? Jóvenes, ¿se escucha bien? ¿La calidad está bien o la aumento? Se escucha, se escucha. ¿Está mejor la calidad del video? Sí. Ya. Entonces, veamos. Acá tenemos un sistema de fuerzas paralelas. Tenemos una fuerza 1 aplicada en este punto A, una fuerza 2 aplicada en este punto B, y al medio, como tenemos sistema de fuerzas paralelas con el mismo sentido, la resultante tiene que estar ubicada sobre este segmento AB. Va a estar al medio, ¿ya? Pero su magnitud va a ser la suma de estas dos magnitudes, su dirección va a ser la misma dirección y el sentido va a ser el mismo sentido que estas dos. ¿Ya? Eso para repasar. Entonces voy a poner el video, vamos a repasar y vamos a ver dos ejemplos con este tipo de sistemas de fuerzas paralelas. ¿Ya? Se ejercen dos fuerzas, una de una magnitud F1 y otra de magnitud F2. Y ambas tienen la misma dirección, esta línea y esta línea de aplicación, y además ambas tienen el mismo sentido. Estamos hablando de un sistema de fuerzas paralelas en el mismo sentido. Las dos apuntan en el mismo sentido. Ahí tenemos 4 características de la fuerza resultante. El módulo de la fuerza resultante va a ser igual a la suma de los módulos de esas dos fuerzas. La dirección de la fuerza resultante va a ser la misma dirección y el sentido también va a ser el mismo sentido. Dirección va a ser paralela, al sistema. El sentido va a ser el mismo que el sistema. Y la ubicación de la fuerza resultante tiene que cumplir con una condición.
va a estar ubicada en un punto ubicado entre la aplicación de las dos fuerzas. En ese punto O. De tal manera que vamos a tener aquí este segmento de recta que es la distancia desde A hasta O y el segmento de recta desde O hasta B. Se va a cumplir la siguiente condición. Se va a cumplir la condición que la fuerza 1 por la distancia desde el punto A hasta el punto O va a ser igual a la fuerza 2 por la distancia desde el punto O hasta el punto B, hasta el punto de aplicación de esa fuerza 2. Veamos, por ejemplo, hagamos un ejemplo. Consideremos que la fuerza 1, a ver, aquí vamos a colocar los datos. La fuerza 1 tiene una magnitud de 3 newtons. Vamos a considerar que la fuerza 2 tiene una magnitud de 1,5 newtons. Fuerza 2 vale la mitad que la fuerza 1. Además, vamos a considerar que la distancia desde el punto A hasta el punto de aplicación de la fuerza resultante es igual a 1 metro. Y la distancia desde el punto de aplicación donde va a estar ubicada la fuerza resultante hasta el punto B, ese segmento de recta, va a valer 2 metros. Entonces, para este ejercicio, tenemos ya los datos, ¿no es cierto? ¿Qué podemos hallar? Podemos hallar directamente la... ¿Qué podríamos hallar primero, jóvenes? A ver, con esos datos. La ubicación, A ver, la ubicación. ¿Podemos hallar algo más? El módulo. ¿De quién? El resultante. De la Modo resultante. resultante. Ya, a ver, les voy a dar 2 minutitos. Vayan haciendo ustedes y ahorita lo verificamos. ¿Listo? ¿Go? La suma es 4,5 newtons y la ubicación es 3 igual a 3. O sea que es lo mismo. Ya, perfecto. Vamos a ver el video. Fuerza resultante. La fuerza resultante, su módulo, va a ser igual al módulo de la fuerza 1 más el módulo de la fuerza 2. En este caso, la fuerza resultante va a ser igual a 3 newtons más 1,5 newtons. Nos va a dar un valor de fuerza resultante igual a 4,5 newtons. Ya, hasta ahí fácil. Va a estar ubicada acá la fuerza resultante y va a venirse hasta ahí arriba. Esta es la fuerza resultante. Ingeniero, pero ¿para qué nos sirve eso? Usted no... Ahora, ¿cómo sabemos cuál es el punto de aplicación? ¿Cómo sabemos cuál es el punto de aplicación? ¿O para qué nos sirve el punto de aplicación? Nos puede servir para lo siguiente. Por ejemplo, si supiéramos los datos acá, para un ejemplo 2. Vamos a ver un ejemplo 2. Entonces, en este primer ejemplo, nada más, solo necesitamos la fuerza resultante y la podemos graficar. Nos dice, desde la fuerza 1 hasta la fuerza resultante hay 1 metro. Entonces, a escala nosotros representamos 1 metro. Desde la fuerza resultante hasta la fuerza 2 hay 2 metros, ¿no es cierto? Desde la fuerza 1 hasta la fuerza 2, en total 3 metros, que dijo Eduardo. Ya,
pero con estos datos, con la escala de estos datos, podemos aplicar desde A hasta la fuerza resultante, 1 metro, desde la fuerza resultante hasta B, 2 metros en escala. ¿Ya? Ahora vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo donde nos faltan datos. ¿Ya? Si supiéramos que la fuerza 1 vale 2 newtons, que la fuerza 2 no sabemos cuánto vale, pero sabemos que la fuerza resultante vale la fuerza resultante, bueno, imaginen que tampoco la conocemos, ¿ya? Tampoco conocemos el valor de la fuerza resultante. Eso sí, vamos a conocer la distancia desde el punto A, desde el punto de aplicación de la fuerza 1 hasta el punto O. Vamos a conocerla y sabemos que mide medio metro. Caramba, ¿qué podemos hacer ahora? Necesitamos hallar la fuerza 2 y la fuerza resultante. ¿Qué haríamos primero? Entonces, lo primero que podemos hacer es aplicar la relación, la igualdad de fuerza 1 por la distancia de aplicación de la fuerza 1 hasta el punto de aplicación de la fuerza resultante, va a ser igual a la fuerza 2 por la distancia de la aplicación de la fuerza 2 hasta el punto donde va a estar ubicada la fuerza resultante. Es decir, vamos a aplicar esta misma relación. Fuerza 1 por distancia de la aplicación, del punto de aplicación de la fuerza 1 hasta la fuerza resultante, tiene que ser igual a fuerza 2 por el punto de aplicación hasta el punto B. ¿Ya? Ahí lo tenemos. ¿Qué datos tenemos? Tenemos la magnitud de la fuerza 1, tenemos la distancia, medio metro, no tenemos ni la fuerza 2 ni el punto de aplicación desde... ¿Había alguna pregunta, Jesús? Dicen ahí no es 2,5. Ahora, ¿dónde? Ahí, en el 0,5 resultante, 0,5. metros, sí. La fuerza resultante hasta la fuerza 2. Bueno, ¿Sí? A ver, ¿Qué hacemos cuando no tenemos la distancia? ahorita vamos a ver. Primero tenemos que formular. Esta es una de las ecuaciones, ¿no es cierto? Esta es una de las ecuaciones que nos da la relación de la multiplicación de la fuerza 1 por la distancia 1, que es hasta donde está la fuerza resultante. Eso va a ser igual a la fuerza 2 por la distancia 2, que es hasta la fuerza resultante. Ustedes ya han estado viendo, miren, tenemos dos datos, pero dos incógnitas. Veamos si con la otra ecuación, ¿hay alguna otra ecuación o no hay alguna otra ecuación para este tipo de problemas? A ver qué me dicen. ¿Qué opinamos que es? ¿Cuál será la otra ecuación? ¿Habrá alguna otra ecuación o no? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Podremos tener alguna otra ecuación para resolver este ejercicio? Despejar fórmula. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa fórmula? Eso es lo que está marcado con rojo. Precisamente, Jesús. Ya. Entonces, con la fuerza, en un sistema de fuerzas paralelas con el mismo sentido, la resultante es igual a la suma de los módulos de las fuerzas. Entonces, escribámosla y veamos si con eso ya tenemos todos los datos. Tendríamos una ecuación y otra ecuación. Si tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, podemos resolverlo. Si tenemos dos ecuaciones con tres incógnitas, no podemos resolver.
¿Ya? Entonces ahí yo tendría que darles un dato más. ¿Listo? Veamos. Bueno, pero no nos desmoralizamos. Esa es una primera ecuación. ¿Qué otra ecuación tenemos? Tenemos justamente que la fuerza resultante es igual a fuerza 1 más fuerza 2. Sus módulos nada más. No les voy a colocar flechita. Ya. Ahora, tenemos todos esos datos. Pero en este ejercicio, en este segundo ejemplo, nos falta por lo menos un dato. Ahí le he puesto entre dos paréntesis un número 1, entre paréntesis un número 2. Estoy llamando a estas ecuaciones, las estoy nombrando, bautizando. Esta va a ser la ecuación 1. Esta va a ser la ecuación 2. Ahora terminemos de contar. ¿Cuántas incógnitas tenemos y cuántos datos? Tenemos el valor de fuerza 1. A ver, no tenemos fuerza 2, no tenemos fuerza resultante. Contemos, ¿cuántas incógnitas hay? 1, 2. Esta ya la conté. 3 incógnitas con 2 ecuaciones no se podría resolver. Entonces les tengo que dar un dato más. ¿Verdad? Veamos. Tenemos el valor de la fuerza 1. Tenemos la distancia desde el punto de aplicación de la fuerza 1 hasta el punto donde está ubicada la fuerza resultante. Pongamos un dato más. Es necesario un dato más para resolver este ejemplo. Entonces, vamos a colocar un dato que la fuerza resultante va a valer 3 newtons. Entonces, con eso vamos a calcular el valor de la fuerza 2 y también la distancia desde la ubicación de la resultante hasta el punto de aplicación de la fuerza 2. Ahora sí, como ya tenemos la fuerza resultante y tenemos el valor de la fuerza 1, podemos despejar el valor de la fuerza 2. Decimos ¿Qué hubieran hecho ustedes primero, jóvenes? No me quiero adelantar a la forma de resolver. A ver, ya tenemos fuerza 3, entonces, perdón, la fuerza resultante. Tenemos fuerza 1, la distancia 1, tenemos la fuerza resultante, tenemos la fuerza 1. Lo que no tenemos es la fuerza 2 y la distancia. La fuerza 2 no tenemos. 2 incógnitas en total son las que no tenemos. Tenemos 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Podemos resolver ese sistema. A ver, aquí hay una sugerencia. Despeje la fuerza 2, dice Verónica. ¿De cuál de las ecuaciones? ¿De la fuerza 1 despejo la fuerza 2 o de la ecuación 2? Ecuación 2. Muy bien, Cristian. ¿Por qué? Porque es la única incógnita y precisamente Verónica y Said dicen lo mismo de la segunda ecuación. Entonces, miren, siempre que tengamos varias ecuaciones y varias incógnitas, vemos en cuál de las ecuaciones hay una sola incógnita y de ahí despejamos. Una vez que despejemos, ya se va a volver un dato y lo vamos a poder reemplazar en la otra ecuación. Y así sucesivamente vamos a reemplazar. Perfectamente, Said. Luego de despejar la fuerza 2, podemos reemplazar en la ecuación 1 para hallar la otra incógnita, que es la distancia desde la fuerza 2 hasta la fuerza resultante. ¿Listo? Entonces, ¿quieren intentarlo ustedes unos 2 minutitos y luego les muestro en el video cómo sale? Veamos, ¿ya? Voy a poner pausa. 2 minutos. Continuemos. A ver. fuerza 2. Ahora sí, como ya tenemos la fuerza resultante y tenemos el valor de la fuerza 1, podemos despejar el valor de la fuerza 2. Decimos, de la ecuación 2, vamos a despejar la fuerza 2. Voy a hacerlo con azul. Fuerza 2 va a ser igual a la fuerza resultante menos fuerza 1. Esta fuerza 1 pasa al otro lado a restar y ahí quedó. Entonces reemplazamos valores y decimos que la fuerza 2 es igual a la fuerza resultante, que mide 3 newtons, menos la fuerza 1 que mide 2 newtons. Entonces la fuerza 2 mide 1 newton. ¿Ya? Acabamos de hallar el valor de la fuerza 2. Ahora sí, podemos hallar el punto donde está aplicada la fuerza 2.
es decir, la distancia desde O hasta B. Para ello tenemos que aplicar ahora la ecuación 1 y decimos de la ecuación 1, voy a comenzar desde acá, de la ecuación 1 vamos a despejar y despejamos. Primero, por simetría, damos la vuelta. Todo lo que está a la derecha lo escribimos a la izquierda y todo lo que está a la izquierda a la derecha. Eso es aplicando la propiedad de simetría de las ecuaciones. Fuerza 2 por la distancia de aplicación de la fuerza. Ya. A ver. Ahí se me Propiedad de cortó el video. simetría de las ecuaciones. Ahí se me cortó el video. ¿Listo? Pero lo voy a escribir acá en la pantalla para que puedan ver. ¿Ves? Vamos a completar el video acá. Tenemos, ¿no es cierto? Les estoy diciendo que vamos a aplicar la propiedad de simetría. Lo escribiré acá. Tenemos espacio. ¿Listo? Voy a escribir acá la segunda parte de este ejemplo 2 para hallar la distancia. Para hallar la distancia desde el punto de aplicación de la fuerza resultante hasta el punto donde se aplica la fuerza 2. ¿Ya? Está muy bien, ya les salió 1, pero lo verifiquemos. ¿Listo? Entonces, de la ecuación 1 por simetría. Voy a escribir eso así con esas palabras. Aplicando simetría a la ecuación 1, tenemos lo siguiente. F2 por B es igual a F1 por A. ¿Listo? La simetría, lo único que dice, todo lo que está a la derecha tal como está, lo pueden escribir a la izquierda de la igualdad y todo lo que estaba a la izquierda lo escriben a la derecha. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque necesito despejar la distancia desde O hasta B. Esa es mi incógnita. Pero la necesito en la izquierda, no en la derecha. Entonces la llevo a la izquierda. ¿Por qué se aplica esa propiedad de simetría? Porque una igualdad es lo mismo leer de izquierda a derecha. F1 por AO es igual a F2 por OB. Si leemos de derecha a izquierda, sigue siendo igual. F2 por OB es igual a F1 por AO. F2 por OB es igual a F1 por AO. ¿Ya? Esa es la propiedad de simetría. Apréndansela porque la pueden usar mucho y les puede servir bastante en la resolución de ecuaciones. Con esto se ahorran 2 pasos en lugar de multiplicar por -1 y demás. ¿Ya? Ahora, necesitamos despejar OB, entonces esta F2 va a pasar a dividir. ¿No? Ya despejé. Esta fuerza 2 pasó a dividir. Entonces, veamos y reemplacemos. Aquí voy a escribir yo. Reemplazamos valores y vemos qué obtenemos. OB es igual a F1 vale 2 newtons por AO, que vale 0,5. Lo voy a poner entre paréntesis, 0,5. Y todo eso dividido entre la fuerza F2. ¿Cuánto vale F2, jóvenes? La fuerza 2 vale 1 newton, entonces entre 1. De aquí sacamos el resultado que OB vale 2 por 0,5 es 2. Entre 1, simplemente 2. ¿Qué cosas? Como estaban en metros las unidades, el resultado van a ser 2 metros. Perdón, 2 por 0,5 no es 2. Como estoy concentrado explicándoles, no multipliqué. 2 por 0,5 es 1. 1 entre 1 es 1 metro nada más. Este es el resultado de este ejemplo 2. ¿Sacaron así todos, jóvenes? Todos sacaron este resultado, la distancia, 1 metro. Ya, muy bien.
Entonces, ahora sí, ¿entendieron los sistemas de fuerzas paralelas con el mismo sentido? Vayan copiando, les voy a dar un minutito. F2, quería ver, no lo vi. ¿Cómo hallar El, qué? el resultado de la F2, Ya, se me paró mi celular, la perfecto, señal se fue. perfecto, acá. Entonces, estábamos comenzando, ¿no es cierto? Estábamos comenzando. Tenemos esta fuerza, esta ecuación 2. Les di un nuevo dato, el valor de la fuerza resultante como 3 newtons. Entonces ahí tenemos 3 newtons como fuerza resultante, la fuerza 1 que vale 2 newtons, y podemos despejar la fuerza 2. Entonces acá dice, de la ecuación 2, estos paréntesis dice ecuación, de la ecuación 2 despejamos. F2, aquí miren, yo apliqué simetría. Apliqué simetría, directamente le di la vuelta. F2 más F1 igual a fuerza resultante. Ese paso intermedio no lo escribí, se los escribiré ahorita por si acaso alguien no entendió. ¿Ya? Entonces, miren, por simetría, F1 más F2 es igual a fuerza resultante. ¿Ya? Simetría significa leer de izquierda a derecha, se lee lo mismo que de derecha a izquierda. Fuerza resultante igual a fuerza 1 más F2. Y si leemos de derecha a izquierda, F1 más F2, aquí está, es igual a fuerza resultante. ¿Listo? Ahí apliqué simetría. Después quiero despejar F2, no me sirve la fuerza 1, entonces aquí está sumando, la paso a restar. Este pasito intermedio no había. Ya tengo despejada F2, ahora lo que queda es reemplazar valores. La fuerza F2 es igual a fuerza resultante, que vale 3 newtons, menos la fuerza 1, que vale 2 newtons, 3 menos 2, 1 newton como fuerza 2. Ahora sí está entendido. Sí, dice, ya, gracias. Sí, eso no lo Perfecto. entendía bien. Perfecto. A veces se corta el celular, tienen que preguntar sin miedo. Entonces, eso sería el procedimiento, ese sería el procedimiento. Esta propiedad, como les dije, es muy útil, la de simetría. Pero pónganle, aquí no le puse la aclaración, pónganle, aplicando simetría a la ecuación 1, aquí hemos aplicado a la simetría a la ecuación 2. Hemos leído de derecha a izquierda, F1 más F2 es igual a lo que había en la izquierda, es igual a fuerza resultante. Y de ahí despejamos el que nos sirve. ¿Cuándo aplicamos la simetría? Cuando la variable que queremos despejar está a la derecha y está con signo positivo. Pero si estuviera a la derecha con signo negativo, nos conviene, si está restando, que pase a sumar. Ahí va a pasar con signo positivo a la izquierda. ¿No es cierto? Entonces, no siempre necesitamos aplicar simetría. Solo cuando la variable que queremos despejar está a la derecha con signo positivo, ahí le damos la vuelta a toda la ecuación por simetría. Mantenemos todo tal como está con sus signos, todo. ¿Ya? Y listo. Terminen de copiar un minutito y vamos a ver ahora, vamos a ver luego sistemas de fuerzas paralelas con sentido contrario. Entonces, jóvenes, luego tenemos un sistema de fuerzas paralelas. Miren, la fuerza 1 y la fuerza 2, que son paralelas, pero tienen sentido contrario. Las flechitas están opuestas. Ahora, jóvenes, estábamos preguntando, hay 4 condiciones de la fuerza resultante. ¿Cómo será el módulo de la resultante? Ya, a ver, jóvenes. Entonces,
para este segundo caso tenemos un sistema de fuerzas paralelas, pero en sentido contrario u opuestas. ¿Ya? ¿Cómo creen que va a ser el módulo? ¿Qué opinan? F2 menos F1. Va a ser la resta. ¿No es cierto? La dirección, el ángulo de inclinación de la resultante, ¿cuál será? Como estas son fuerzas paralelas, la resultante va a ser paralela a ese sistema. ¿Ya? El sentido, ¿cuál creen que va a ser? ¿Hacia dónde va a apuntar la flechita? Del mayor. Exactamente, de la fuerza mayor. Ahora, el punto de aplicación, ¿se lo imaginan? ¿Ya? Esta última parte varía. Es distinta del sistema de fuerzas paralelas con el mismo sentido. Cuando se tiene un sistema de fuerzas paralelas con sentido contrario u opuesto, el módulo de la fuerza resultante va a ser la resta de la fuerza mayor menos la fuerza menor. La dirección va a ser la misma, paralela. El sentido va a ser de la fuerza mayor, pero el punto de aplicación, ah, ahora sí, pero el punto de aplicación va a ser externo sobre la prolongación de el segmento de recta entre A y B. ¿Ya? El punto de aplicación va a estar afuera. ¿Listo? Va a estar afuera. No va a estar adentro. Si las fuerzas son opuestas, si son contrarias, entonces la fuerza resultante va a estar afuera. Pero ahí también se va a cumplir la condición, ahorita se las voy a escribir, la misma condición. Y llamémosle acá. Si esta es distancia 1, esta de acá va a ser distancia A. A ver, ¿cuál es distancia 1? Desde la fuerza 1 hasta la fuerza resultante. ¿Cuál es distancia 2? Desde la fuerza 2 hasta la fuerza resultante. ¿Listo? Ahora, ¿qué más podemos saber de estas distancias? Que la distancia entre la fuerza 1 y la fuerza 2 más la distancia 2 es igual a la distancia 1. ¿Está entendido eso, jóvenes? Ahora miren. Esa distancia más la distancia 2 es igual a la distancia 1. Le podemos poner también las letras. Este es el punto A, donde está aplicada la fuerza 1. Este es el punto B, donde está aplicada la fuerza 2. Y donde va a aparecer la fuerza resultante va a ser el punto O. ¿Ya? Y aquí vamos a escribir unas cuantas ecuaciones. Desde A hasta B es igual a una distancia, nos pongamos. La distancia 2 va a ser desde B hasta O, va a ser igual a la distancia 2. Desde A hasta O va a ser una distancia 1. Ahora, miren, la distancia 1, toda esta de acá, es igual a la distancia más distancia 2. Entonces, en algún momento nos pueden servir estas ecuaciones. Y esta de ahí es lo que les digo yo, simplemente la distancia D. ¿Ya? Un poco complicado, solo que la distancia entre las dos fuerzas se llama D.
Distancia desde la fuerza 1 hasta la fuerza resultante, distancia 1. Distancia desde la fuerza 2 hasta la resultante, distancia. ¿Ya? O si quieren llamarle con segmentos de rectas, aquí están los segmentos de rectas. AB es la distancia entre las dos fuerzas. BO es la distancia de la fuerza 2 hasta la, la fuerza resultante. Y distancia 1 es la distancia desde la fuerza 1 hasta la resultante. ¿Ya? Generalmente, la fuerza resultante va a estar a un costadito de la fuerza mayor. ¿Listo? En cada caso, de acuerdo a nuestro dibujo, recién vamos a dibujar. No crean que esta es una fórmula para todas las fuerzas. Por ahí esta es la fuerza chiquita y esta es la fuerza más grande, entonces la fuerza resultante va a estar a este lado. ¿Está entendido, jóvenes? Quiero que vayan copiando y traten de entender, y si tienen duda, ahorita la ven. Voy a escribir aquí abajo la equivalente de esta ecuación. Fuerza 1 por distancia 1, que es desde A hasta O. Desde A hasta O es igual a fuerza 2 por distancia desde B hasta O. ¿Ya? Ahí está el equivalente de la ecuación. Distancia 1 es el segmento de recta desde A hasta O. Distancia 2 es el segmento de recta desde B hasta O. ¿Ya? Entonces vayan copiando. En los sistemas de fuerzas paralelas con sentido contrario, la fuerza resultante se va a encontrar afuera del segmento que une a las dos fuerzas. Va a estar en la prolongación afuera. Y va a estar afuera al lado de la fuerza mayor. ¿Ya? Obviamente la distancia de esa fuerza mayor hasta la fuerza resultante va a ser más pequeña que la distancia desde la fuerza menor hasta la resultante. ¿Ya, jóvenes? Eso para que lo consideren. Anótenselo si gustan. ¿Cómo podría ser? Ya, la dirección del sistema es una paralela. Es decir, la dirección simplemente es el ángulo entre el eje X y la fuerza. En este caso, miren, perdón, eh, aquí, aquí yo voy a trazar una paralela al eje X. Ahí está mi paralela. Aquí estoy trazando una paralela al eje X. Ahora, la dirección se mide desde el eje X, ¿no? Para que se den cuenta. Desde el eje X positivo hasta la fuerza. Pero ahí no está apuntando el sentido, ¿no ven? Esa es la dirección y el sentido de esta fuerza. Ese ángulo. Son 270 grados. En esta, la dirección y que además nos da el sentido de esta fuerza son solo 90 grados. ¿Listo? Podríamos haber llegado hasta acá nada más. Ah, ya, ahí está. Esa es la dirección. El ángulo entre el eje X positivo y la fuerza son 90 grados. Aquí son 90 grados. Esa es la dirección. Pero si vamos hasta donde está apuntando la flechita, hasta ahí son 270 grados. Ahí, además de darnos la dirección, nos dice si va hacia arriba o hacia abajo. Entonces va hacia abajo. Pero simplemente podríamos haber dicho la dirección es desde el eje X positivo hasta donde choca con la fuerza. Desde el eje X positivo hasta donde choca con la fuerza. ¿En qué sentido va? Ah, eso depende de la flechita. Como sabemos, hacia dónde va. Yo les doy el ángulo completo, ustedes ya van a saber incluso en qué sentido está yendo esa fuerza, ¿no es cierto? ¿Era eso lo que quería preguntar? Sí, jefe. ¿Y por qué puso del sistema? Del sistema. Porque ambas son paralelas, miren, ambas son paralelas. Voy a marcar con este otro color, con este color negro, y más delgadito. Voy a marcar, miren. La dirección de esta es la línea recta sobre la cual está la fuerza. La línea recta sobre la cual está la fuerza. Esta es la línea recta sobre la cual está actuando la fuerza. Esa es la dirección.
el ángulo entre el eje X positivo y esa línea recta es la dirección de la fuerza. Ahora, acá, igual. Esta es la dirección de esta otra fuerza. Es la línea recta sobre la cual se está moviendo la fuerza, perdón. ¿Listo? La dirección es como la calle. El sentido es la flechita hacia dónde está avanzando. La dirección es como la calle. Entonces, la dirección nos da el ángulo menor entre el eje X positivo y esa fuerza. Ahora, cuando sumamos todito hasta donde llega la flecha, incluso nos da el sentido. Nos dice que va hacia abajo. Entonces, simplemente la dirección es la calle sobre la cual está circulando la fuerza. Es esta calle. No nos dice si va hacia arriba o hacia abajo. La dirección nos dice, esta es la calle. No nos dice si va hacia arriba o hacia abajo. El sentido nos dice, esta va hacia arriba, y el sentido de esta nos dice va hacia abajo. Pero estas calles son paralelas, como la calle Comercio y la calle Santa Cruz, son paralelas. Uno puede ir caminando en la Comercio hacia el norte, en la Comercio también puede ir bajando hacia el sur. ¿Cierto? Entonces la fuerza resultante va a tener la misma dirección, es decir, va a estar sobre una calle paralela, que va a tener el mismo ángulo de inclinación. Entonces, esta es la dirección de la fuerza resultante, es decir, una calle paralela. ¿Cómo hallamos la dirección? Con el ángulo entre el eje X positivo y esa. Ahora sí está entendido por qué tiene la misma dirección. Sí, gracias. La dirección es simplemente el ángulo entre el eje X positivo y la línea sobre la cual se está aplicando la fuerza. El sentido ya nos lo da la flechita. ¿Ya? El sentido ya nos da la flechita hacia dónde apunta la fuerza. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, jóvenes? Bueno, sáquenle captura si gustan. Vamos a ver un ejemplo con estos sistemas de fuerzas. Vamos a ver un ejemplo. ¿Ya? Para ello voy a dejar de compartir. Y voy a ir nuevamente a reproducir los videos que tengo. Fuerza 2 por la distancia. Ya, a ver, acá tengo otro video en sentido contrario. Entonces tenemos un sistema de fuerzas paralelas, pero ahora estas fuerzas paralelas tienen la misma dirección, pero sentido contrario. Cuando se aplican fuerzas paralelas, pero en sentido contrario, sobre un cuerpo sólido, rígido, que no puede representarse solo como una partícula, y cuando estas fuerzas están opuestas, lo que se hace para hallar la fuerza resultante es, para el módulo de la resultante, ese se halla como la resta. ¿Qué habíamos dicho que se hace para hallar el módulo, jóvenes? Sumar o restar. Bueno, sumar o restar. Sumamos, pero como tienen sentido contrario, una va a ser positiva y la otra negativa. O directamente restamos la fuerza mayor menos la fuerza menor. ¿No es cierto? Resta de los módulos. Es decir, vamos a restar el valor de la fuerza mayor menos el valor de la fuerza menor. La dirección es paralela al sistema. Es decir, la dirección de la fuerza resultante va a ser paralela a la de las dos fuerzas paralelas que están actuando sobre este cuerpo sólido rígido.
el sentido va a ser el sentido de la fuerza mayor. Y finalmente, la ubicación donde va a estar aplicada la fuerza resultante va a ser en un punto exterior a la prolongación del segmento de recta entre A y B. Entonces va a estar más o menos acá. Y la dirección y sentido de la fuerza mayor. ¿Ya? Esta es la fuerza mayor menos la fuerza 1. Va a estar más o menos acá la fuerza resultante. Recuerden, jóvenes, la fuerza resultante va a estar cuando las fuerzas paralelas tienen sentido contrario, una va hacia un lado y la otra hacia el otro. La fuerza resultante va a estar afuera, pero sobre la prolongación del segmento de recta que une los dos puntos de aplicación de esas dos fuerzas. ¿Ya? Y además la fuerza resultante va a estar a un costadito de la fuerza mayor. ¿Listo? Va a estar a un costado en la prolongación al lado de la fuerza mayor. ¿Listo? Eso recuérdenlo siempre. Y luego se va a cumplir la condición, ¿no es cierto? Fuerza 1 por distancia 1 es igual a fuerza 2 por distancia 2. Continuamos. ¿Ya? Entonces, Si tuvieran alguna duda me dicen, ¿ya, jóvenes? Continuamos. veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Vamos a considerar que esta nuestra fuerza 2 vale, a ver, la fuerza 1 vale 2 newtons. La fuerza 2 vamos a considerar que vale, a ver, que la fuerza 1 vale 2 newtons, la fuerza 2 vale 3 newtons y que la distancia desde A hasta B es igual a 1 metro. ¿Ya? Entonces, la ubicación donde va a estar aplicada la fuerza resultante va a cumplir con esta condición, la misma condición que en el caso anterior. La fuerza 1 por el segmento de recta desde A hasta el punto de aplicación de la fuerza resultante es igual a la fuerza 2 por el segmento de recta desde el punto de aplicación de la fuerza resultante hasta la fuerza 2. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos estos valores, ¿no es cierto? Calculemos la fuerza resultante y el punto de aplicación de esa fuerza resultante. Entonces, fuerza resultante, incógnita, y necesitamos saber cuánto vale la distancia de A hasta el punto de aplicación de la fuerza resultante y desde el punto de la fuerza 2 hasta la aplicación de la fuerza resultante. Y ya, entonces vamos a comenzar. Lo primero que podemos hacer es en la primera condición, el módulo de la fuerza resultante, su módulo va a ser a la fuerza mayor, en este caso fuerza 2, menos fuerza 1, y tendríamos, luego de reemplazar los valores, tendríamos que la fuerza resultante es igual a tres menos 2, ¿no es cierto? 3 menos 2, la fuerza resultante vale 1 newton. Ya hemos hallado el valor de la fuerza resultante. Ahora tenemos que hallar esta distancia. A ver. ¿Cómo hallarían esa distancia, joven? Hasta ahí fácil, ¿no es cierto? La resultante es la resta de la fuerza mayor menos la fuerza menor. Ya está. ¿En qué punto va a estar ubicada esa fuerza resultante? ¿Cómo lo podemos hallar? A ver, vayan intentando. Intenten 2 minutitos
para que les muestre el resto del video antes de que termine la clase. A ver. ¿Cómo se haría? A ver, les voy mostrando, ¿listo? Sabemos lo siguiente. La distancia desde A hasta O va a valer esta distancia AB más este segmento. Esta distancia AB llamémosle distancia de la fuerza 1. El segmento BO llamémosle distancia 2. ¿Ya? Ahora, fíjense lo siguiente. El punto de aplicación desde la fuerza A hasta la fuerza resultante va a ser igual a AB más BO. AB más BO es igual a D1 más D2. ¿Ya? Y la distancia de aplicación de B hasta O es simplemente una distancia 2. Sin embargo, podemos relacionar ambas. Las vamos a relacionar en esta fórmula. Vamos a reemplazar esas distancias en esta fórmula. Fuerza 1 por distancia de A hasta O le vamos a llamar distancia 1 más distancia 2. ¿Ya? Esta es distancia 1. Esta es distancia 2 para nosotros. Entonces, en este ejemplo, yo estoy considerando, jóvenes, la distancia desde A hasta B. Ahí le considero como distancia 1. En la anterior explicación les dije esto, podemos considerarlo como una distancia D nada más. Y la distancia 1 desde la fuerza 1 hasta el punto de aplicación de la fuerza resultante. Pero en cada ejemplo, cada uno puede cambiar algunos términos, la forma de resolver o la interpretación en ese instante, ¿ya? Lo que quiero que entiendan, para este ejercicio, distancia 1 va desde la fuerza 1 hasta la fuerza 2. Distancia 2 va desde la fuerza 2 hasta la fuerza resultante. Y la distancia desde la fuerza hasta la fuerza resultante, simplemente la suma de 1 más de 2. ¿Ya, jóvenes? A ver, continuemos. Distancia desde la fuerza, distancia de la fuerza 1 hasta la fuerza resultante es AO. Eso es la suma de distancia 1 más distancia 2. Va a ser igual a la fuerza 2 por distancia de O hasta B, que es simplemente distancia 2. ¿Ya? Ahora, tenemos el dato o el valor de la distancia 1, que es AB, igual a 1 metro. Vamos a reemplazar y vamos a ver cómo despejamos la otra distancia. Reemplazando valores tendríamos fuerza 1 vale 2 newtons, distancia 1 es 1 metro, más distancia 2 es igual a fuerza 2 que vale 3 newtons por distancia 2 que simplemente la llamamos distancia 2. Ahora, acá podemos aplicar la propiedad distributiva y vamos a hallar la distancia 2. 2 por 1 es 2 nada más 2 veces distancia 2 es igual a 3 veces distancia 2. Podemos despejar. Estas dos distancias 2 pueden pasar al otro lado a restar y nos quedaría 2 es igual a 3 distancia 2 menos 2 veces distancia 2. Entonces, 2 va a ser igual a 3 distancia 2 menos 2 veces distancia 2 es simplemente distancia 2. Por lo tanto, nuestra distancia 2. Nuestra distancia 2, ¿cuánto va a ser, jóvenes? Distancia 2. Por lo tanto, la distancia 2 es exactamente 2 metros. ¿Ya? La distancia desde aquí hasta la fuerza resultante son 2 metros. La distancia
desde la fuerza 1 hasta la fuerza resultante, ¿cuánto es? Dos. A ver, lo vamos a escribir aquí arribita, ¿ya? Con lo. Aquí. Distancia desde la fuerza 2 hasta la fuerza resultante. Aquí hemos dicho. Es 1. A ver, aquí mira. Distancia de la fuerza 2 hasta la fuerza resultante son 2 metros. ¿No es cierto? Ahora, distancia desde la fuerza 1 hasta la fuerza resultante. Es esta distancia. ¿Cuánto mide de 1? Tres. Y tiene sentido, ¿no es cierto? Tiene sentido. Miren, la distancia desde aquí es 1 metro más 2 metros, son 3 metros. Distancia desde la fuerza mayor hasta la fuerza resultante son 2 metros. 2 metros más el metro que había son 3 metros. ¿Ya, jóvenes? Entonces, así hemos resuelto este otro ejercicio. Analícenlo, a ver si tienen alguna duda o consulta ahorita. Si no, aquí terminaríamos y la próxima clase, si es que tienen alguna duda, me pueden preguntar por WhatsApp o lo vemos la próxima clase al principio. ¿Listo, jóvenes? Bueno, Luisa. Ya. No hay dudas acá. Bueno, analicen el ejercicio. ¿Ya? ¿En qué ¿Sí? puede pasar el enlace de los dos videos que nos mostró? Claro, y se los voy a pasar desde la clase también. Se los voy a pasar.